Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro segundo día del primer Congreso Internacional de Educación a Distancia, Escuela, Empresa y Desarrollo Social. Vamos a iniciar nuestra ponencia del día de hoy titulada La investigación formativa y su percepción en estudiantes de educación primaria de la Universidad Privada de Lima Norte. Esta ponencia será a cargo del doctor Daniel Morán, que es profesor investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, de Perú. La ponencia tiene una duración de 20 minutos. Al cabo de esta ponencia tenemos un espacio de 10 minutos para realizar nuestras preguntas. Adelante, doctor, y muchas gracias por su presencia. Bien, más bien gracias al evento, al Congreso, por permitirme estar el día de acá. Bien, esta investigación, como ustedes pueden ver en pantalla, la investigación formativa y su percepción de estudiantes de educación primaria fue trabajado aproximadamente entre los meses de septiembre, octubre y noviembre y del año 2017. Se trabajó en una universidad de Lima Norte, del Perú, una universidad que tiene hasta el día de hoy su carrera de educación primaria, y precisamente nosotros con Fernando Alvarado nos hicimos varias preguntas vinculadas a este tránsito de los estudiantes de la educación básica regular a la educación universitaria y cómo ellos llegaban en materia de investigación. En ese sentido, nosotros nos preguntamos o empezamos esta ponencia vinculado a lo que señala precisamente la ley universitaria 30-220, el artículo 48, que precisamente da como fuente fundamental a la investigación como la base de la existencia de la universidad. O sea, no puede existir una universidad en el Perú si no fomenta la investigación, y no solamente la investigación en sus docentes, sino también en los estudiantes. Por eso que se da la formación de grupos de investigación y etcétera, ¿no? Y esa investigación no solamente tiene que darse a partir de una cuestión académica nada más, sino esa preocupación tiene que ver con una investigación que resuelva problemas sociales. Eso se llama proyección social. En ese sentido, la educación por los chicos, chicas que estaban estudiando el primer ciclo hasta el cuarto ciclo de esta universidad entre el año 2016 y 2017, llevaron un conjunto de asignaturas que les permitían a ellos, ¿qué cosa? Formarse como educadores, pero también iniciar su proceso de investigación. Iniciarse a través de una serie de pasos, digamos, que iban dando ellos, pero eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Tenemos nosotros, y aquí tienen precisamente el objetivo de la ponencia, ¿no? Que es analizar precisamente la primera etapa de esa investigación formativa, ¿no? Esta primera etapa de la investigación formativa estuvo vinculado en estos estudiantes de esta universidad privada. Hicimos nosotros 175 encuestas, ¿no? A estos estudiantes del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y también de cuarto ciclo de educación. Y muchos de ellos, gran parte de ellos, habían pasado ya por la experiencia de llevar asignaturas de investigación formativa, ¿no? Asignaturas que le enseñaban en el primer ciclo, por ejemplo, a realizar un ensayo de 3 páginas o 4 páginas. En el segundo ciclo ellos comenzaban a realizar un ensayo mucho más amplio, de 6 o 7 páginas, y finalmente terminaban en el tercer ciclo haciendo lo que llamamos acá en el Perú una monografía, pero no una monografía como comúnmente se entiende, ¿no? Con capítulos ni nada, sino una monografía vinculada más a tipo un paper o un artículo corto de investigación de unas 5.000 o 6.000 palabras, que eran más o menos 10 páginas. Entonces lo que hemos nosotros, lo que esta ponencia recoge precisamente un conjunto de encuestas, una encuesta cualitativa y cuantitativa a estos 175 participantes del primer ciclo hasta el cuarto ciclo de educación primaria de esta universidad, y lo que pretendemos ver es precisamente cuál es el estado que estos estudiantes ingresan a la universidad, y a partir de la aplicación de estas asignaturas de asignaturas de investigación formativa en la universidad, cuál es su percepción que tienen ellos ahora, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Por ello, vamos a pasar rápidamente, antes de meternos a los cuadros, como les decía hace un momento, ¿no? La universidad en el Perú, esto se ha actualizado hoy en la mañana, al mediodía, ¿ya? Porque cuando mandamos la ponencia, había
Y una cosa muy importante para la universidad es que San Ignacio, el día de ayer, el día de mi cumpleaños, precisamente llegamos a los 100 Scopus, que es la meta. La Universidad de San Ignacio de Loyola llegó a los 100 Scopus, ¿no? Somos la universidad número 7 que ha pasado los 100 Scopus en este año, ¿no? Y seguramente nos vamos a llegar a más. Y solamente para que puedan ver ustedes la comparación del 2018 y 2019, de cómo las universidades, las que hemos seleccionado, las que están en los primeros, ¿no?, puestos, digamos, de la producción académica y científica que están haciendo en la base de datos de Scopus, ¿no? Ahí tenemos las diferentes universidades. Dentro de estas universidades está la universidad que yo voy a analizar, no voy a decir cuál, ¿ya?, pero es en Lima Norte. Entonces, solamente para que veamos la capacidad que tienen las diferentes universidades públicas y privadas, porque están empleando, están dando, digamos, financiamiento, están evaluando los grupos de investigación, la inserción de los estudiantes en últimos años, o los estudiantes desde a partir del quinto o sexto siglo, mitad de la carrera, insertándose en los grupos de investigación para que puedan empezar a publicar, o los bachilleres, ¿no? Entonces es muy importante para poder entender un poco cómo ha ido cambiando la investigación. Acá nos metemos ya a la investigación formativa, y estos son los datos que hemos recogido, y acá son los cuadros vinculados a algunas preguntas que hicimos nosotros en la encuesta del 2017 a estos estudiantes. La primera pregunta dice: ¿ha realizado investigación antes de ingresar a la universidad? A los 175 preguntamos, ¿no?, si habían realizado. Como ustedes pueden ver, solamente contestaron el 24%, o sea, un cuarto de ellos aproximadamente contestaron que sí habían hecho investigación. Pero la gran pregunta viene acá: ¿qué significa para ellos investigación? ¿Ya? Pero más o menos esto nos da una idea, ¿no?, lo que ellos piensan. Pero, y también lo que nos da una idea, digamos, interesante, es que el 55% dijo que no, o sea, que no sabía lo que era investigación. Y hay personas, un grupo muy, no para mi núcleo, el 19% dijo que muy poco, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Y otros no contestaron, ¿no? Simplemente lo dejaron en blanco en la encuesta. Pero acá lo que podemos, más o menos, analizar, mi primera pregunta es que estos estudiantes de Lima Norte, estamos hablando de clases medias emergentes, estamos hablando de que muchos de sus padres provienen de provincias, muchos de sus padres no han terminado la universidad, ni han llegado a la universidad, apenas han llegado a terminar la primaria, algunos de secundaria, pero son los hijos que ahora están estudiando, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta un poco eso. Y más aún si este análisis parte de qué cosa, parte de una carrera que es muy popular y social, ¿no?, que es la carrera de educación, y educación primaria todavía, ¿no?, porque otra cosa sería una carrera de administración, etcétera, ¿no? Entonces, esta universidad, en su oferta, ¿no?, señalaba precisamente la presencia de esta carrera de educación primaria. ¿Ya? Ahora tienen educación inicial, han entrado a ese después del licenciamiento, que es una universidad que ya está licenciada también, al igual que nuestra Universidad San Ignacio, ¿no? Ahora, voy a pasar al siguiente, y aquí tenemos dos cosas ya bien interesantes, ¿no? Porque la idea no solamente era preguntarles a ellos, lo primero era para saber más o menos cómo ellos habían ingresado, en qué situación más o menos, pero acá, en estos dos cuadros, podemos ver nosotros, en la primera pregunta, dicen los docentes que les enseñan los cursos de investigación, hacen investigación también, o sea, les preguntábamos a ellos si el profesor que tenía al frente enseñaba los cursos de investigación o los cursos de investigación formativa y demás cursos, si ya sabían, ¿no?, o conocían que sus docentes además hacían investigación. Y precisamente en esta universidad, el 74% dijo que sí, conocía que sí sus docentes hacen investigación. Y precisamente si uno va al cuadro anterior que dice la cantidad de scopos publicados, esta universidad tiene un conjunto bien amplio de publicaciones, ¿no?, en Scopus. No es una cuestión mínima, no contesta, es una cuestión mínima, pero aquí este cuadro refleja precisamente que los estudiantes tienen una percepción de que sus docentes sí hacen investigación. En este tercer cuadro, tercer gráfico, considera que su universidad fomenta la investigación en los estudiantes. También, obviamente, se relaciona con el cuadro anterior. El 87% de estos encuestados, estos 175 encuestados, me dicen que sí consideran que la universidad fomenta la investigación. Ellos mismos son parte, o fueron parte en algún momento, cuando se empezó con esto de esta especie de proyecto, de esta investigación formativa. Porque precisamente esta universidad de Lima Norte
no esperó que SUNEDU apareciera, sino esta universidad ya comenzó ya a hacer investigación formativa desde su creación, hace más o menos una década. ¿Ya? O sea, esa es una de las primeras conclusiones que llegamos también, que la universidad no esperó la imposición de la SUNEDU, por eso que es la primera universidad de Lima Norte licenciada desde que empezó en 2015 todo este proceso de la SUNEDU, ¿no? Quiero pasar acá al siguiente cuadro. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algo bien interesante para saber, ¿ya? Y acá también algunas limitaciones en este punto. Esta pregunta dice, le preguntamos, ¿no?, a todos los estudiantes, ¿conocen Turnitin y saben para qué sirve? ¿No? Es el altiplagio, ¿no?, para detectar, ¿no? Y la mayoría señalaban que sí. La mayoría, sino el 63% señalaban que sí. Un porcentaje de 26% dice que no. Pero aquí también nosotros lo relacionamos a la segunda pregunta que está acá, dentro de este cuadro. ¿Sabe qué es Scopus, Ursae o cielo? ¿No? Y la mayoría decía que sí sabían, pero que sepan no necesariamente significa que ellos ingresen. ¿Por qué? Porque esa universidad no tenía acceso, o tenían acceso libre del cielo, pero no tenían acceso a Scopus y VOS, ¿no? ¿Quiénes tenían acceso? Sus docentes nada más. Ahora, 2019, lo que yo sé es que ya tienen esos accesos en laboratorios especiales, en donde 40, 50 alumnos llegan y pueden estar bajando pero no tienen acceso libre, como tenemos los docentes, ¿no? Por ejemplo, acá en San Ignacio, si nosotros tenemos acceso a esa base de datos y podemos bajar artículos y todo, ¿no? En cambio, en este momento, estamos hablando del 2017, esos alumnos solamente sí tenían el conocimiento de que existía esta base de datos, que allí podían encontrar y poder hacer sus trabajos de investigación, ¿no? Tomaban material para hacer sus trabajos de investigación, pero no necesariamente ellos tenían acceso directo. Tenían que ir a la biblioteca tenía que tener el acceso y después bajar, o sea, hacer toda una gestión, ¿no? Ahí hay un poco una dificultad que ellos señalaban en las conversaciones que tenían, porque también habíamos hecho entrevistas personales. Esa es la gran dificultad que ellos tenían, en el sentido de que muchas de sus informaciones que ellos buscaban, ¿no?, en el Scopus, al menos en VOS, no lo podían ellos bajar porque sencillamente no tenían el acceso. Lo tenían que hacer a través de todo un proceso bien complicado, ¿no? Esto también se relaciona con el Turnitin, porque no todos tenían acceso, sino normalmente el docente, ¿no? Pero en las universidades, ¿no?, y acá es una de las cosas que se pedía, que el Turnitin también, el mismo, todos los alumnos también lo deben tener, para que ellos hagan una preevaluación del grado de similitud que tiene su trabajo con otros, ¿no? Y luego todo esta cuestión del altiplagio, etcétera, ¿no? Otra de las preguntas que nosotros les hicimos a los estudiantes de educación: ¿conocen páginas académicas y científicas para elaborar sus trabajos de investigación? Y la mayoría señalaba que sí, el 69%. ¿Por qué? Porque revisando los sílabos de los cursos que se habían llevado, en el último cuadro vamos a ver eso, los 3 cursos que se llevó, precisamente en los sílabos habían 2 a 3 semanas en donde el docente les enseñaba a ingresar al Scopus, a pesar que solamente ingresaban nada más a website, a cielo, les enseñaban que había el Google académico, otras páginas que estaban vía MEC, etcétera, ¿no? O sea, diferentes páginas de acceso vinculadas a las carreras de educación, no solamente de educación, sino de otras carreras también que la universidad también tiene, como enfermería, contabilidad, administración, psicología, que ahora ha vuelto está abriendo, ¿no?, después de todo este proceso de licenciamiento. La pregunta clásica era saber si ellos sabían utilizar el APA para realizar sus trabajos, y la mayoría, al menos la mitad de ellos, nos señalaba que sí sabía, ¿no? Que sí sabía porque obviamente el mismo curso que vamos a ver a continuación les indicaba a ellos que sí, tenían que saber para poder presentar. Y aquí tienen, ¿no? Estos son los 3 cursos que llevan ellos, los de educación, y no solamente los de educación, sino todos los que estudian en esa Universidad de Lima Norte, de forma obligatoria llevan. En el primer ciclo, ellos están llevando el curso que tienen acá en la parte inferior, que se llama Interpretación y Producción de Texto, ¿no? El objetivo de ese curso es que ellos adquieran la habilidad de leer, a que parezca una cuestión media simple, ¿no?, muy, digamos, minúscula, digamos, pero era importante que ellos aprendieran a leer y vincularan eso a partir de la elaboración de un ensayo de 1.500 palabras, no más de 2.000 palabras, ¿no? Entonces, la pregunta que se le hizo, ¿no? El curso de interpretación y producción de textos fue importante y sirvió para aprender a investigar, y la mayoría, el 81%, dijo que sí, ¿no? Asumimos que el porcentaje mínimo que dijo que no es el porcentaje que había pasado, o el porcentaje que
en la educación básica regular no había tenido ningún tipo de vinculación con la investigación y supuestamente ellos deberían, asumimos, ¿no?, después de una conversación con ellos, que no tenían ningún tipo de conocimiento, por lo tanto era más dificultoso. En algún momento yo también enseñaba en la universidad y precisamente yo he sido también, o sea, toda esta elaboración, yo a estos estudiantes los he tenido como estudiantes también, y sé cuáles son sus debilidades, ¿no?, y las potencialidades que tuvieron en ese momento. En un segundo, después de aprobar interpretación y producción de textos, los estudiantes tenían que llevar el curso de redacción y documentación. Y aquí, precisamente, lo que se pedía al alumno era, ya no es un ensayo sencillo de 3 páginas, 4 páginas, sino es un ensayo mucho más, digamos, potente, por decirlo así, mucho más, con más ideas y argumentos sólidos y una amplitud de referencias bibliográficas. Incluso en esta parte se les pedía de repente, por algunos hacían entrevistas y se les pedía material de primera mano. En ese sentido, como ustedes pueden ver, el 74% señalaba que su percepción que el curso sí le había ayudado a aprender a investigar. Finalmente, cuando ellos entraron al segundo año de la carrera, en el segundo año de la carrera, ellos en el tercer ciclo llegaron al curso de investigación académica. Este curso de investigación académica lo que les permitía es hacer la monografía. ¿No? En un primer momento se hizo monografías entre 2 alumnos, pero posteriormente, en el año 2017, cuando ya después de haber realizado la investigación, en el 2018 se comenzaron a hacer la monografía de forma individual. Como ustedes ven allí en la pantalla, el 61% señala precisamente de que sí les sirvió para poder aprender a investigar. Entonces, esos son 3 cursos progresivos de los estudiantes que los profesores y la universidad les brindaban a los estudiantes de educación, con la intención de ¿qué cosa? De crear un puente entre los estudiantes llegaban, no todos, sino los estudiantes ingresantes del primer ciclo llegaban con una capacidad de lectura, con una capacidad de razonamiento, de argumentación, y lo que quería hacer la universidad y quiso hacer la universidad y sigue haciendo la universidad es precisamente a través de estos 3 cursos nivelarlos, ¿no? Una especie de nivelación. Entonces el alumno cuando pasaba a 4º ciclo podía entrar finalmente a lo que era, en este 4º ciclo el alumno podía entrar precisamente ya a investigar temas vinculados ya a su carrera, como el curso de metodología de investigación científica, que lo llevaba en el 5º ciclo, y después tesis 1 y tesis 2, ¿no? Pero lo interesante para ir cerrando ya en esta parte de las conclusiones es lo siguiente, ¿no? De que todos los ensayos del primer ciclo, los ensayos del segundo ciclo y la monografía del tercer ciclo, que se les pedía como producto para que ellos pudieran aprobar el curso, eran temas vinculados a la realidad del entorno. Problemas de la educación, problemas de aprendizaje, temas como el aborto, temas como la delincuencia, la criminalidad, la corrupción, y ellos hacían entrevistas, más en el tercer ciclo, ¿no? Es decir, eran temas que les afectaban directamente a ellos, ¿no? O sea, no eran temas así un poco abstractos, sino eran temas que ellos en el tercer ciclo tenían que ir al campo y tenían que hacer entrevistas, ¿no? En ese sentido se complejizaba, era un poco más complejo la presentación del último trabajo de investigación. En las conclusiones que nosotros ustedes pueden ver en pantalla, dice, ¿no?, el desarrollo de los cursos de investigación en esa primera etapa, ¿no?, lo que ha impactado de múltiples formas en estos estudiantes, en la vida académica también, ha vinculado a docentes y estudiantes, la universidad ha podido crecer. Esta Universidad de Lima Norte tiene tres en total, hoy, ya en 2019, 3 de sus estudiantes que todavía no egresan ya publicaron en Scopus, ¿no? Y hay uno de ellos que recién egresado tiene más de 15 Scopus publicados. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando no de la carrera de educación, sino de la carrera de ingeniería, pero ya tienes, es un caso medio extraño en el Perú, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto es el resultado de qué cosa, también de estos cursos, de estos primeros cursos de investigación, que no se ven al instante, sino se van viendo ya cuando están llegando al 4º, 5º año, ¿no? Un segundo punto importante aquí, para ir cerrando, es que existe un consenso, ¿no?, que la investigación, en la investigación formativa en esta primera etapa, en estos 3 cursos que hemos visto, ¿no?, ha permitido que se pueda equilibrar las deficiencias que tuvieron, digamos, o la falta de destreza para la investigación que tenían los estudiantes cuando llegaron a la universidad.
¿no? En ese momento, esto les ha servido para que ellos se puedan nivelar, como dije en un momento, ¿no? Finalmente, la propia realidad de Lima Norte y la demanda de una educación mucho más, de más calidad, ha determinado precisamente que esta institución busque lo que señala acá, ¿no? La proyección social, ¿no? Las carreras que llevan y la vinculación de los propios temas, y siempre se trata de buscar eso. Yo sé que todas las universidades buscan ello, pero no necesariamente las investigaciones terminan con, proyectando eso o consiguiendo ese objetivo final, ¿no? A pesar de todo, todos los temas o los cursos, los 3 cursos, les pedía a los estudiantes que estuvieran vinculadas, todos sus temas estuvieran vinculados a una realidad o un problema concreto que a ellos les afectaba, ¿no? Y en ese caso, termino señalando que el problema que les afectaba a ellos era precisamente el problema de la educación, ¿no? Ellos mismos habían sido objeto de esta complejidad que significaba pasar de una educación básica regulada en donde no se hace investigación para pasar a una universidad que comienzan a hacer investigación. Entonces es algo traumático. Dejo aquí la bibliografía, alguna de la bibliografía que hemos utilizado porque no lo podemos poner todo, y hasta ahí sería, ¿no? la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos lo que es la rueda de preguntas. Tenemos algunas participaciones de las personas que están invitadas a esa ponencia. Claudio Ortiz pregunta, ¿qué estrategia plantea para el uso de las normas APA entre los estudiantes? La segunda pregunta la está realizando Alonga. ¿Cuál es el producto final del curso de investigación académica y en qué ciclo se divide? Creo que voy contestando esa pregunta para no... ¿Sí? Mejor. Mira, en torno a la primera pregunta de las estrategias que uno utiliza para el APA, ¿no? Que ahora ha salido el APA 2020 ya, ¿no? Pero en fin. A ver, como siempre le digo a los alumnos, ¿no? La aplicación del APA es una cuestión mucho más, no es una cuestión de fondo, es una cuestión de forma, ¿ya? Y para eso es el libro. Si bien es cierto, nosotros tenemos 2 o 3, digamos, 2 o 3 semanas se tenía en estos cursos, en el primer ciclo, de cómo enseñarles a ellos. Incluso hay páginas web en donde tú pones los datos y simplemente te lo transforman, ¿no? Entonces es una cuestión más técnica, más lo que a nosotros nos interesaba más era que ellos, a partir de su propia experiencia, a través de la propia, digamos, de la propia búsqueda de la información que nosotros no le obligábamos, porque ellos elegían su tema, nosotros traíamos un abanico de 30 o 40 temas diferentes y ellos elegían este. Y de acuerdo a eso, ellos iban buscando su información. Lo que nosotros le dábamos era que ellos hicieran en un primer momento sus fichas, ¿no? Después todo se iba ordenado, y las fichas tienen, como ustedes saben, las fichas bibliográficas tienen datos mínimos, ¿no? Que se deben cumplir. Y después de eso, al final, lo del APA lo hacíamos al final. Pero es una cuestión mucho más técnica. Yo siempre decía a los alumnos, les decía, eso lo dejamos para el final. Y justo está para el final. Ahora, la otra pregunta me dijo de... ¿Cuál es de investigación académica. Era en esta universidad es en el tercer ciclo. El producto final era una monografía. ¿Ya? La elaboración de una monografía de aproximadamente 6.000 palabras. Estamos hablando de en página y media, en unas 20 páginas aproximadamente, ¿no? Muchas de estas monografías estaban, tenían que tener una introducción, tenían el formato de un paper parecido, ¿no? Tenían una introducción, tenían un cuerpo y tenían finalmente unas conclusiones, ¿no? Y dentro de este producto final, en el cuerpo tenía que agregarse entrevistas o documentos, digamos, de primera mano, no solamente bibliográficos. Esa era la gran diferencia con los 2 primeros cursos, ¿no? Los 2 primeros cursos eran una cuestión bibliográfica, ¿no? Entonces, pero ese primer año ya habían pasado, o sea, en el segundo año ya tenían la destreza para irse al campo, ¿no? En ese sentido, de educación, bueno, tienen a los chicos, a los niños, a los adolescentes, en este caso primaria, tienen para poder hacer diferentes entrevistas, etcétera, ¿no? Y ellos lo plasman ahí, o a los propios docentes también y directores, ¿no? Bien, la doctora Yvonne Harvey pregunta,
¿Qué opina acerca del tema de las competencias para el manejo de información en este tipo de experiencias y cómo asumió el tema de la evaluación de estos productos de investigación? Ya, entonces, claro, hay todo un debate en torno a la forma como uno tiene que ver en torno a esto de las competencias, las destrezas que uno tiene que, o sea, cómo uno, aquí viene la cuestión de la evaluación, ¿no? O sea, cómo nosotros evaluamos a los estudiantes, ¿no? Porque muchos de nosotros solamente, o los profesores evaluaban a partir de un producto académico, ¿no? Pero lo que nosotros, al menos, esto de la historia problema, ¿ya? Esto de empezar desde un inicio con una investigación que no solamente tenga como objetivo nada más terminar un producto académico que es el ensayo 1, el ensayo 2 o es solamente la monografía, sino lo que nosotros priorizábamos en el proceso de la enseñanza, y por eso que en una investigación más amplia había en cierta forma, o existe en el texto, una referencia precisa a cómo estos estudiantes, cuál era la experiencia en el aula, o sea, cuáles eran las estrategias que nosotros utilizábamos en el aula, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, una de las estrategias, en la forma como nosotros medíamos el grado de que ellos estaban adquiriendo ciertos grados de conocimiento, era a partir de qué cosa, de que nosotros, por ejemplo, no utilizábamos textos escritos, que suena medio raro, ¿no? Pero no utilizábamos textos, sino usábamos videos, utilizábamos textos, música, para poder vincular a lo que querían investigar. Es decir, dejábamos de lado el texto clásico y nos metíamos a hablar precisamente a partir de otras maneras de poder entender el tema, por ejemplo, del aborto, ¿no? Agarramos una película o dejamos un fragmento de una película para poder analizar eso. El tiempo es corto, pero hay muchas maneras que nosotros, o los profesores en general, realizaban en ese momento, ¿no? Muchas gracias, doctor Morán, por su participación y por compartir con nosotros esta experiencia tan enriquecedora. Gracias.